Yo prometo hablar solo un poquito de plásticos, ¿no? El resto, ya hemos aprendido mucho, la verdad. Pero bueno, preguntarles, ¿no? Antes Juan Carlos de Walmart mencionara los ODS, ¿quién había escuchado hablar de ellos? ¿No? Que levante la mano. No, en general de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí? No tantos, ¿no? Bueno, porque dicen, como bien comentaba Juan Carlos, hay 17 ODS, ¿no? Pero dicen que el ODS 0 ya se ha conseguido, ¿no? El ODS 0 es que la gente hable de ellos, ¿no? Entonces, veo que más o menos se ha conseguido, ¿no? Pero vamos a intentar pues, que se consiga un poquito más, ¿no? ¿De qué voy a hablar? Así, muy rápido. Voy a hablar un poquito para que conozcan los ODS en general. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque ¿no? muchas veces hablamos de esto y se queda en números, se queda en logos, ¿no? Pero lo que queremos es ponerle cara a estos ODS, ¿no? Que entiendan realmente, pues que vean las caras de la gente y que entiendan cuál es el problema. Específicamente en México, cuáles son los temas en México. Vamos a contar un poquito sobre cómo ha avanzado México. Como decía antes Juan Carlos también, pues la verdad, no tanto como nos gustaría, como debería. Y después vamos a hablar un poquito de por qué es importante para las empresas, ¿no? Porque, bueno, no me he presentado, no he presentado a mi empresa, pero Valora somos una empresa de consultoría de sustentabilidad. Somos de origen español, llevamos 20 años dedicándonos a esto. En México llevamos 7 años y justo a esto nos dedicamos, ¿no? Nos dedicamos a intentar explicar a las empresas o ayudar a las empresas a entender todas estas tendencias que antes comentaba Juan Carlos, por qué son importantes para las compañías, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué riesgos tienes? ¿Qué oportunidades? ¿No? Entonces, vamos a hablar del caso de negocio. Les voy a contar algunas como ideas o herramientas, documentos que existen, y vamos a acabar con una reflexión final, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estos de los ODS? ¿Quién conoce esto de los ODMs? ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces, los ODMs son como el precursor de los ODS, ¿no? ODMs es Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se definieron en el año 2000, entonces corrían de 2000 a 2015 y pues eran estos ocho objetivos, ¿no? ¿Qué pasó con los ODMs? La verdad pasó que fue un fracaso, ¿no? ¿Por qué fue un fracaso? Fue un fracaso por la forma en la que se decidieron, ¿no? Pues se sentaron ahí en las Naciones Unidas los jefes de gobierno de muchos países y dijeron, ok, ¿cuáles son los temas importantes para todos los países, ¿no? Y dijeron, va, pues estos 8, ¿no? Pero pues no consultaron a nadie más, ¿no? Se sentaron, los decidieron y ya. Entonces no se involucró ni a la sociedad civil, ni al sector privado, ¿no? Ni a nadie más allá de los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en 2015? Pues se dieron cuenta de que prácticamente ninguno se había cumplido, ¿no? Y cuando vieron esto dijeron, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque como decimos, los ODS antes y los ODS ahora son lo que llama a las Naciones Unidas el plan para el mundo, ¿no? El plan para un mundo mejor. Entonces se juntaron en 2014 y dijeron, tenemos que hacer algo para que ese plan que tenemos para el mundo realmente sea un plan de todos, ¿no? Hecho por todos y para todos. Entonces se sentaron las Naciones Unidas, invitaron al sector privado, invitaron, obviamente estuvieron los gobiernos, estuvo la sociedad civil, ¿no? Hubo como consultas en muchos países, alrededor de 3 millones de personas se involucraron en el desarrollo, ¿no? de los ODS. De hecho, muchas empresas mexicanas participaron en ese desarrollo, ¿no? Y después de todas esas consultas, pues, ¿no? en 2015 pues define lo que se llama los objetivos de desarrollo o la Agenda 2030, ¿no? Que corre de 2015 a 2030, ¿no? Como hemos visto antes, son 17 objetivos y cada objetivo no se queda a ese nivel, sino que son diferentes metas, ¿no? que tienen que cumplir. Y en general habla de 4 temas, ¿no? De poner fin a la pobreza, de proteger el planeta y de asegurar o garantizar la paz y la prosperidad, ¿no? Después estos ODS, cada gobierno, cada país, ¿no? ha hecho una priorización de estos ODS, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, hay cosas como matrimonio infantil, ¿no? que quizás pues, no son tan relevantes para ellos, y hay otras cosas que sí son más relevantes como desigualdad, ¿no? o temas de igualdad de género. ¿Okay? Entonces, existe este plan y cada país ha hecho un poquito su adaptación, ¿no? Sus prioridades.
¿Por qué decimos que es una agenda de desarrollo por y para todos, ¿no? Porque, como decía antes, porque se ha construido un esquema de cooperación, ¿no? El sector privado, gobierno y sociedad civil. Entonces, cada empresa puede decir, ok, estos son los ODS, estos son los prioritarios para mí, estas son las metas y esta es la forma en la que tengo de medirlo, ¿no? O puedo tener de medirlo, ¿no? Y a diferencia de los ODMs, ¿no? Que hablaba de temas como muy específicos y se podían trabajar como por separado, esto es algo holístico, ¿no? Donde si tú le pegas a una meta o trabajas para una meta, ¿no? Si tú, por ejemplo, hablando de reciclaje, ¿no? Si tú ayudas a generar estructuras más formales de reciclaje, no solo le vas a dar al ODS de consumo y producción responsable, sino que vas a generar un impacto ambiental, social positivo, ¿no? Con los pepenadores, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede ver cada ODS por separado, sino de manera holística e integral, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Este es, por si quieren buscarlo, este es el documento. Si algún día están así como muy aburridos pero no tienen sueño, pues ahí, porque la verdad es larguísimo, ¿no? Pero bueno, es muy interesante para que ahí de vez en cuando, ¿no? Le eche un ojo. Pero como decía antes, esos son como los 5 aspectos, los 5 principios que buscan los ODS, ¿no? Que es proteger el planeta, asegurar la prosperidad y la paz, apoyar el desarrollo de la gente, de las personas y buscar alianzas, ¿no? Y como digo, pues al final no puedes trabajar solo en una cosa, ¿no? Si ayudas a reducir la contaminación, también aportas en la salud, ¿no? Entonces, es esa visión holística, ¿no? De que cada cosa que haces tiene un impacto transformacional, ¿no? Listo. Entonces, vamos a hacer una pequeña dinámica para ver qué conocen ustedes, ¿no? de los problemas de México, ¿no? Entonces, aquí mi compañera Mariana me va a ayudar, que es la experta en esto de las tecnologías. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Ayala. Les voy a pedir de favor que a través de sus celulares entren a esta página, kahoot.it. Como les comenta Javier, vamos a hacer una dinámica con el objetivo de conocer cuál es el contexto de nuestro país y cuál sería la importancia de aterrizar los ODS en nuestro contexto. ¿Qué porcentaje de la población en México carece de acceso a servicios de salud? ¿Cuál se imaginan que sería el porcentaje? Que carece a acceso de servicios de salud. 40%. Un número bastante alto. 30. ¿Quién más? Otro número aproximado. 10%. Bueno. Muy bien. Vamos a ver, nuestra respuesta correcta es 16.2%. Eso es la gente que no tiene acceso a ningún tipo de... Pero otra cosa es la calidad de esos servicios. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la tasa de escolarización a nivel primaria en el país? ¿Cuál se imaginan? 80, 90, 75, bajo. 72. 98.4 a nivel primaria, bastante alta, pero no por ello quiere decir que se tenga educación de calidad o que se cuente con toda la infraestructura adecuada. Considerando el PIB de México, ¿cuál creen que sea el costo de degradación ambiental para el país? Es decir, ¿cuánto le cuesta a México la degradación ambiental? ¿5% del PIB? ¿20% del PIB? ¿3%? 20%, 10%, 5%. A México le cuesta 6.3% del PIB. ¿Quién sabe cuánto es el PIB? $1 trillón. ¿Qué lugar ocupa México en el índice de percepción de corrupción, considerando el número 1 como el país más limpio, el menos corrupto, y el 180 como el país más corrupto? 160 dicen por acá. 130. ¿Y cuál, perdón? ¿Cuál dijeron ahí atrás? Perdón. 128 y 138.
O sea, ninguno por debajo de 100. Eso está claro. México ocupa el lugar 138. Alguien dijo 138, ¿no? Ya sabía ese dato. Ya se lo habían pasado. Muy bien. Aquí considerar que México, si bien ocupa el número 138 en 2018, desde 2013 a la fecha ha ido subiendo. O sea, 7 posiciones subió, de hecho. No, ha empeorado, porque 180 es el país más corrupto. Entonces, entre más suba, pues más corrupto es la percepción que se tiene. Perdón, ¿perdón? El más corrupto, híjole, ese sí te fallo, no tengo el dato ahorita, pero el menos corrupto es Dinamarca. Y además, no solo eso, sino que de los países de América Latina pues no está bien, la verdad, ¿no? Está de los peores, ¿no? Creo que por debajo están Venezuela, algunos así, ¿no? Entonces, sí es preocupante, ¿no? En ese mismo estudio, que es un estudio de transparencia internacional, dice que aproximadamente el 50% de la gente en el último año ha pagado alguna mordida por servicios públicos, a la policía, algo así, ¿no? Y ese sí es de los más altos, o el más alto de toda América Latina, de hecho, ¿no? Entonces, pues es un gran problema, ¿no? Entonces, algunos datos que queríamos compartirles, ¿no? Pues sí, que el 16.8% de la población tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, ¿no? Hay varias líneas de pobreza, ¿no? Pobreza, ¿no? Que son $2.5, no me equivoco, y pobreza extrema, que es menos de $1 al día, ¿no? Entonces, hay pues, varios millones de mexicanos que no tienen menos de $1 cada día, ¿no? Para vivir. Y el porcentaje de población que está por debajo de la línea de pobreza es el 41.6%, que esos son como 50 millones de mexicanos, más o menos, 60, algo así, ¿no? Entonces, como antes también decía Juan Carlos, pues aquí somos unos privilegiados, ¿no? Y sabemos que hay un 80% de la gente que no le preocupa el medio ambiente, pero quizá pues, tiene otras preocupaciones más importantes, ¿no? Que es comer cada día, en el fondo. En temas de salud, hemos visto, México tiene una buena tasa de acceso a los servicios de salud, pero como decíamos, otro tema, ¿no? Muy importante es la calidad de esos servicios de salud, ¿no? Los tiempos de espera, etcétera, ¿no? En educación, pues en educación primaria la verdad que la tasa de acceso es muy buena, ¿no? De hecho, también hay obviamente temas de calidad, pero si ya vas como subiendo, ¿no? en los niveles de educación, las tasas de acceso bajan drásticamente, ¿no? Y solo en la educación media superior, solo 2 de cada 10 alumnos, un 20%, tiene un nivel satisfactorio en matemáticas, ¿no? Hay un informe informe PISA, que se llama, ¿no? Donde evalúan pues, los conocimientos en matemáticas, en el lenguaje, en muchos temas, y México es de los peores de la OCDE, ¿no? 2 de cada 10 tienen conocimientos satisfactorios en matemáticas, ¿no? Y el 35-34% tienen conocimientos insuficientes en lectura y comunicación. Es decir, otros muchos millones de niños que no apenas saben leer y escribir, ¿no? De manera efectiva. El medio ambiente, decíamos, ¿no? El costo de la degradación ambiental en México es el 6.3% del PIB y el 70% de los cuerpos de agua que hay, mares, ríos, lagos, etcétera, están contaminados. Veo las caras ahí de preocupación de la gente. ¿No? Y la verdad es un gran problema, ¿no? En México el agua, en Ciudad de México en general, en todo el país, es un gran problema. Y también hablábamos antes de corrupción, ¿no? Entonces, pues ante estos problemas de México, ¿no? ¿Qué hay más importante, o qué hay para todos, ¿no? Para las empresas, para nosotros como ciudadanos, pues que prestar atención a esto de los ODS, ¿no? Porque, como digo, los ODS son el plan que nos puede ayudar a todos a reducir el número de ríos contaminados, a que la gente tenga acceso a la educación, ¿no? A reducir las emisiones de CO2, a reciclar, etcétera, ¿no? Entonces, no quiero extenderme en todos los ODS, pero como hemos mencionado son 17. El primero habla de pues, acabar con la pobreza, básicamente. El segundo habla de lucha contra el hambre y que todo el mundo tenga acceso a alimentos sanos y en buen estado, no contaminados.
El tercero habla de salud, acceso a servicios médicos, reducción de enfermedades. El cuarto habla de educación de calidad, ¿no? Donde realmente se tenga un acceso, la gente tenga becas, tenga recursos para estudiar, para llegar a nivel secundario y universidades. Otro tema muy importante y que México le da, ¿no? En su priorización de los ODS le da pues, mucha importancia es temas de igualdad de género, cuando aseguramos que todas las mujeres, ¿no? Y veo que aquí hay 70% de mujeres, ¿no? Que todo el mundo tenga, mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades laborales, oportunidades de desarrollo. El tema del agua, ¿no? Agua limpia y saneamiento, ¿no? Proteger las fuentes de agua y reducir el consumo. El 7 habla de energías renovables y eficiencia energética. El 8 habla de desarrollo económico y trabajo decente. El 9 de industria, innovación y tecnología. El 10 de reducción de la desigualdad. Desigualdad pensando más bien en poblaciones marginadas, en grupos indígenas, en personas con capacidades diferentes. El 11 habla de urbanización, ¿no? De ciudades sostenibles, con un buen transporte, una buena planeación. El 12 habla de producción y consumo responsable, y aquí es donde entra todo el tema de los plásticos, por ejemplo, que hemos hablado hoy. El 13 habla de cambio climático, reducir emisiones, acción por el clima. El 14 es vida submarina, que es decir, proteger los océanos, ¿no? y la vida que está en los océanos. El 15 habla de vida en ecosistemas terrestres, ¿no? Algo que, por ejemplo, para Kimberly Clark, pues, muy importante, ¿no? Porque de ahí viene gran parte de los productos. El 16 habla de paz, justicia e instituciones sólidas, es decir, lucha contra la corrupción, etc. Y el 17 habla de alianzas, ¿no? Voy a hacer un examen. ¿Cuál era el 3? No, es broma. No. Muy bien. Pero bueno, como decía antes, México ha priorizado estos objetivos, ¿no? Y ha dicho, estos son importantes, estos son menos. Y cada año hay una institución, ¿no? O las Naciones Unidas evalúa el avance de cada país, ¿no? En los ODS, ¿no? Si veis abajo en la leyenda, rojo quiere decir que vas mal, o sea, que vas en la dirección incorrecta. Naranja significa que ahí vas, que te mantienes más o menos o avanzas poquito. Y amarillo significa que pues ahí vas bien avanzando, ¿no? Pues el 50%. Lo malo es que pues vemos que están casi todos en rojo, ¿no? En México. Hay noticias buenas, ¿no? Para que aquí nuestra amiga no se ponga triste, ¿no? Por ejemplo, México lo hace bastante bien en el cambio climático. Por ejemplo, tiene pocas emisiones por persona, ¿no? A diferencia de otros países. Y es muy bueno sabiendo, ¿no? O conociendo la vulnerabilidad de México a todos estos huracanes, tormentas, inundaciones, etc., ¿no? Como que más o menos estás pues ahí bien preparado, ¿no? En el 7 también pues hay cosas que están muy bien. Mucha gente tiene acceso a la electricidad y sobre todo a combustibles limpios o energías limpias, ¿no? Y en otras cosas pues está mal, ¿no? En el 9, que habla de inversión en I+D, pues está mal y no avanza. También la participación de las mujeres en el desarrollo económico, la participación en el mercado laboral, tampoco está bien. En desigualdad, y específicamente en desigualdad para adultos mayores, ¿no? Es un gran problema para México y va cada vez peor. Y también en las áreas protegidas, ¿no? Cada vez pues, las áreas protegidas, o las áreas naturales más bien, no tienen el nivel de protección pues, deseable, ¿no? Entonces, pues el panorama pues, no es tan bueno, ¿no? Como vemos. Entonces, ¿qué pueden hacer las empresas, ¿no? Vosotros desde las empresas? Y esto no solo, obviamente, ahí le toca a Juan en la sustentabilidad, pero a todos, ¿no? Dentro de Kimberly, todos tenéis un papel que jugar en esto. Hay 5 pasos, ¿no? Que establecen para que las empresas de verdad integren esto de los ODS o lo consideren en todas sus actividades en su día a día, ¿no? El primero es pues, conocer qué son los ODS, ¿no? Que eso creo que más o menos hoy, pues ya, ¿no? Ese ya le podemos dar el tic, ¿no? Que lo sabéis. Después, conocer por qué son importantes los ODS para las empresas, ¿no? Pues muy bien, esto de la educación, a mí me importa o no, ¿no?
esto de las mujeres, pues no sé, pues, importa, ¿no? Pero ¿por qué es importante como empresa, ¿no? Y conocer cuál es la responsabilidad, ¿no? como empresa. Eso te permite pues, entender de manera completa los ODS. El segundo paso es definir cuáles son tus prioridades. Es decir, vosotros, ¿no? En caso de Kimberly, pues tiene una cadena de valor, unos proveedores, unos clientes, ¿no? Identificar en toda esa cadena de valor cuáles son los puntos o mapear esa cadena de valor donde están los mayores impactos ambientales, mayores impactos sociales y las mayores oportunidades, ¿no? Para mejorar esos impactos. Y eso no hacerlo de manera solo cualitativa, sino también hacerlo con indicadores, ¿no? Yo sé pues, cuál es el impacto ambiental de Huggies en toda mi cadena de valor, por ejemplo, ¿no? En los proveedores, ¿no? Etcétera. Y a partir de ahí, pues definir cuáles son las prioridades de esos 17 ODS, pues quizá no puedo contribuir a todos o no puedo contribuir de manera significativa a todos, ¿no? Solo hay algunos que pueden ser más importantes, ¿no? Y con eso pues ya te estableces tus objetivos, ¿no? Con tus indicadores de cómo puedo contribuir a eso y empiezas a medir. Defines tu línea base, tus compromisos, ¿no? Y eso pues lo cuentas a la gente, ¿no? Y la penúltima fase es pues con todos vosotros que sois de diferentes áreas, ¿no? Decir, oye, pues la contribución de mi área a esto es este punto específico, este proyecto específico, la puedo medir con este indicador, ¿no? Y después es pues contarlo, ¿no? Contarlo hacia afuera, lo que se hace, ¿no? Entonces, a mí me gustaría explorar con vosotros esos 3 puntos marcados en subrayado, ¿no? ¿Por qué una empresa se debería preocupar por esto de los ODS, ¿no? Una de las razones, y que vemos que es específicamente en este sexenio es importante en México, es que el gobierno cada vez más utiliza el lenguaje de los ODS, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, que tienen un fuerte relacionamiento con el gobierno, los ODS les sirve pues, para hablar su lenguaje, para decir, oye, yo estoy contribuyendo de esta forma en cuanto a generación de empleos, ¿no? En cuanto a reducción de los consumos, en cuanto a reducción de emisiones, ¿no? Entonces, es un poco hablar el lenguaje que le interesa al gobierno, ¿no? Otro beneficio es lo que llamamos la licencia social para operar, ¿no? ¿Qué es la licencia social para operar? Es para empresas, ¿no? Que tienen actividades en las comunidades, ¿no? Los ODS es un marco para contar cómo estás contribuyendo a la sociedad que está alrededor de tu planta, de tu operación, ¿no? Y llegar con ellos y decirles, oye, pues yo estoy contribuyendo porque tengo un programa de educación o porque reciclo el agua y la trato, ¿no? Y entonces tienes agua limpia. Entonces, este tipo de proyectos como de valor compartido que llamamos, ¿no? Nuevos modelos de negocio, ¿no? Un nuevo modelo de negocio puede ser pues el reciclaje, ¿no? El reciclaje, cada vez hay más empresas, ¿no? Que utilizan las materias primas recicladas como un insumo y eso le da ciertos beneficios económicos, ¿no? Atracción de socios, ¿no? Cada vez son más pues, los socios comerciales, pues proveedores, ¿no? Puede ser clientes, como el caso de Walmart, como hemos visto ahora, ¿no? Que le preocupa esto de los ODS y les interesa, ¿no? También inversionistas que quieren saber, ¿no? Que utilizan los ODS como un marco para medir sus impactos ambientales, ¿no? Entonces, toda la cadena de valor de las empresas, proveedores, clientes, etcétera, cada vez se empiezan a preocupar más por los ODS, ¿no? Otra ventaja indudable es, ¿no? la reputación, la marca, ¿no? Hablar de los ODS, como decía antes, pues cada vez hay más gente que conoce los ODS, que sabe que son 17 y que conoce algunas cosas. Entonces, tú como marca, si hablas de los ODS, ¿no? La gente pues cada vez más lo reconoce, como que estás teniendo un impacto ambiental positivo, ¿no? a esa agenda y obviamente una mejora de procesos, ¿no? De innovación, de eficiencia, etcétera. Les voy a hacer una pregunta. De los 17 ODS, ¿cuál creéis que es el que es más importante para las empresas? No, pero de estos. A ver. ¿Quién ha dicho disminución de pobreza? ¿Disminución de la pobreza? ¿Quién más? ¿El 8? Muy bien. ¿Quién dijo el 8? Listo. ¿Quién más por aquí? Nuestro compañero que se sabía todos los datos. ¿Cuál crees?
¿Quién piensa que el más importante, el más, es el 14? ¿No? Bueno, ¿y cuál más? ¿El de educación? Puede ser, ¿no? Bueno, aquí nuestro compañero acertó. Pasé. Dijo el 8, ¿no? Esto es una encuesta anual que se hace donde ven cuáles son los objetivos prioritarios o más importantes para las empresas, ¿no? Entonces el 8, el 79% de las empresas encuestadas dicen que es el más importante para ellos, o está entre los más importantes para ellos, ¿no? Es trabajo decente y crecimiento económico, ¿no? ¿Cómo contribuyen las empresas a esto? Pues obviamente pues, contratando, ¿no? a gente. Pero realmente la idea del ODS va más allá de contratar a gente, ¿no? La idea es darle condiciones laborales dignas, ¿no? Salarios dignos, oportunidades de desarrollo, ¿no? Ese es el que más. El segundo que más es el 13, que habla de cambio climático, ¿no? Cambio climático, yo creo que todas las empresas en el mundo, cada vez más, de alguna forma u otra, hablan de eso, ¿no? Entonces, eso otro de los prioritarios, ¿no? Y el tercero es el 12, que es el de consumo responsable. Lo que hablábamos antes de plásticos, de utilizar menos combustibles, ¿no? Al final menos materiales, menos materia prima, ¿no? Los que menos importantes son es el 14, que habla de vida submarina. La verdad es complicado para las empresas, a no ser que seas una empresa que vende pescado, vende atún, ¿no? Realmente conocer cómo puedes contribuir a eso. Y sorprendentemente, ¿no? Uno de los que menos les preocupa a las empresas es el de vida terrestre. Y yo creo que esto es porque las empresas todavía no son capaces de identificar cómo dependen ellos de la naturaleza, ¿no? En vuestro caso, pues, ¿no? hay una dependencia obvia, pero todas las empresas de una manera u otra, si es una empresa de alimentos es importante, si es una empresa farmacéutica es importante, si es una empresa de cosméticos es importante, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los objetivos que menos atención se le ha puesto, ¿no? Una pregunta, ¿a quién hicieron esta encuesta? Son ¿Nada más empresas o la vieron aparte de las empresas? nada más empresas de todo el mundo, ¿no? Y por eso también, ¿no? Para las empresas es complicado a veces decir cómo contribuyo a reducir la pobreza, ¿no? No es algo que esté en mis objetivos, ¿no? En mi estrategia, ¿no? O a reducir el hambre. Pues en general, ¿no? No es algo que tú tengas como prioritario, ¿no? Entonces, a mí otro que me parece interesante es el 16. 16 habla sobre todo de paz, instituciones y justicia y lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, muchas empresas dicen, pues realmente, pues sí, yo hago algo, pero mi impacto es chiquito, ¿no? Quien tiene que de verdad una responsabilidad en esto no soy yo, son los gobiernos, ¿no? Pero lo puedes ver así o lo puedes ver como que si tú como empresa, ¿no? tienes un poco el poder, ¿no? O la razón de decir, oye, pues estos son mis lineamientos y yo lo cumplo, pase lo que pase, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio, me parece un ejercicio interesante, ¿no? El 10, que es reducción de las desigualdades, también es muy poco importante para las empresas, ¿no? Cuando realmente las empresas, en el fondo, no pueden desarrollarse en sociedades desiguales, ¿no? O es más complicado, ¿no? Entonces, es un ejercicio, la verdad, bien interesante. Y otro tema, quizá un poquito más allá, es, ok, pues tú tienes como tus metas, tus ODS, listo, ¿no? Pero ¿cómo mides? Pues ¿cómo lo mides, ¿no? Y eso es como el kit de la cuestión, ¿no? Como lo más complicado. ¿Cómo mides tu contribución al ODS 8, ¿no? De crecimiento, de trabajo decente, ¿no? Pues con el número de empleos que creas, pues sí, pero hay algo más, ¿no? Entonces, este mismo estudio ha hecho como una evaluación de la calidad con la que las empresas miden, ¿no? su contribución a los ODS, ¿no? Y eso lo cuantifican con 5 parámetros, ¿no? Si tienen como un statement, si dicen, pues a mí me importa el cambio climático, pues está bien, ¿no? Que lo digas. Si tienes lo que llaman una ambición cualitativa, es decir, a mí me preocupa el cambio climático y quiero reducir mis emisiones de CO2, ¿no? A mí me preocupa el plástico y quiero utilizar menos plástico en mis empaques. Está bien.
Si tienes KPIs cuantitativos, es decir, ¿no? Pues ya lo mides, ¿no? Nosotros utilizamos X toneladas de plástico en nuestros empaques y lo que sea, ¿no? Y el reciclaje de los empaques es el 5%. ¿no? Si tienes esos KPIs cuantitativos y tienes además metas, ¿no? Dices, ok, yo utilizo tanto, pero quiero reducir un 20% el uso de plástico, ¿no? Y quiero reciclar el 50% de todos mis empaques. ¿no? Y ya lo último y lo más complicado es medir cómo ese KPI, o sea, esa métrica, te ayuda a contribuir a la sociedad. ¿no? Es decir, cómo ese 50% de reciclaje va a ayudar a desarrollar las comunidades, a formalizar los empleos de los pepenadores, ¿no? etcétera. ¿no? Entonces, eso es la complejidad de hacer esto. ¿no? Entonces, 5 significa que, pues que lo mides muy bien. ¿no? Si vemos cómo miden los ODS, pues la verdad es complicado. ¿no? El de cambio climático, que pues lo mides con las emisiones, pues más o menos sencillo. ¿no? Pues tienes tus emisiones, tienes tu meta, etcétera. Pero si nos vamos a otros como más, quizá más sociales, ¿no? como todos estos de desigualdades, ciudades sostenibles, industria e innovación, pues lo miden muy mal. ¿no? Fin de la pobreza, pues ahí va, ¿no? más o menos lo van midiendo. ¿no? Entonces, al final, esto de los ODS, lo que nos gusta contar, o que creemos que las empresas deberían contar, es no una historia bonita de flores y color de rosa, ¿no? de yo contribuyo, sino realmente que las empresas puedan contar cuál es mi contribución de manera cuantitativa a los ODS. ¿no? Cómo reduzco emisiones, cómo reduzco el consumo de plástico, cómo ayudo a la educación. ¿no? Y eso es como lo más complicado de los ODS. ¿no? Y aquí hay algunas como herramientas, ¿no? o documentos que la verdad están muy interesantes, que les invito a que revisen, ¿no? especialmente estos dos, que hablan de lo que se llama SDG Compass, como la brújula de los ODS, y SDG Business Hub. ¿no? Aquí hay una gran cantidad de guías, documentos de, oye, pues yo soy de innovación, yo soy del área financiera, yo soy del área, ¿no? del área que seas, independientemente del área que seas, esto te da herramientas para integrar los ODS en tus actividades diarias, ¿no? como empresa. Y también hay una organización que se llama Consejo Mundial de Negocios y Desarrollo Sostenible, que tiene una organización en México, que es el Consejo Coordinador Empresarial, CESPEDES, y tienen también pues, muchas guías para entender los ODS. ¿no? Si estoy relacionado con el sector de bosques y ¿no? quiero hablar con mis jefes y mis CEOs de los ODS. ¿no? Aquí hay muchas herramientas interesantes. Y por último quería acabar con una reflexión. ¿no? Y lo primero quería compartirles un poco lo que comentaba antes también Juan Carlos, ¿no? y una experiencia que tuvimos en un proyecto que hicimos en el festival de música más grande de México, ¿no? que fue hace poquito aquí en Ciudad de México. No sé si alguno fue. Sí, ¿no? El cámara, ¿no? Entonces, el cámara no me dejará mentir. Había pues hicimos un plan, ¿no? Para que la gente que estaba ahí separara, ¿no? Los residuos, estaban los contenedores. Y la verdad era muy chistoso ver cómo la gente, ¿no? que supone que los millennials, ¿no? que dicen que están muy concienciados, era muy chistoso ver cómo se acercaban a los 3 contenedores. Se ponían así a verlos, o sea, y tenían unos carteles y todo, o sea, no era tan complicado. Solo tienes que fijarte un poco, ¿no? Se quedaban así mirando y como que si pasaban más de 2 segundos y no habían decidido dónde, pues ya, hacían así y donde cayera, ¿no? ¿Sabes por qué estaban llenos? Porque no se estaba separando bien. ¿no? Porque si todos hubieran estado, si se hubiera separado tal y como debería haberse separado, no estaba. Había una cosa que llamamos la brigada, ¿cómo era? Brigada ambiental o policía ambiental, ¿no? Había en algunos sitios, y eso lo hicimos para comparar si realmente ayudaba que hubiera alguien explicándote cómo separar los residuos. ¿no? Había unos chavos que iban con playeras. Entonces estaban por ahí por los contenedores y decían, oye, pues esto está mal, ¿no? Tienes que verlo ahí, ¿no? Pero, o sea, la verdad es impresionante el poco esfuerzo que dedicamos a veces a estas cosas, ¿no? Y yo soy el primero, la verdad, ¿no? Que a veces estoy ahí en mi oficina
veo los botes, uno con la bolsa verde, otro con la no sé qué, y digo, ay, no sé, tengo prisa, ¿no? Y ya, lo tiro, ¿no? Entonces, esto es un problema, ¿no? Porque lo que pasa con los residuos es que si no se separan, por mucha infraestructura que tengas detrás, no se va a reciclar nunca, ¿no? ¿No? O tiene que haber un gran trabajo detrás de alguien separando los residuos, ¿no? Y es muy chistoso porque tenemos muchos vídeos de cómo la gente, ¿no?, hace eso, y eso era a las 5 de la tarde. O sea, a las 2 de la mañana, pues ya, no, ni le preocupaba a la gente, ¿no? Otras cosas, ¿no? Entonces ese es un poco como el mensaje, ¿no? Yo recuerdo cuando me empecé a dedicar a esto, hace 10 años, que hacíamos ahí, trabajamos con empresas y hacíamos la estrategia de sustentabilidad para 2020, ¿no? Y nos parecía así como, guau, pues yo ya no me dedicaré a esto, ¿no? No sabré nada de esta empresa, ¿no? Pero pues 2020 ya está aquí, ¿no? Y yo ahora reviso cómo es los planes y digo, pues realmente ha pasado todo muy rápido, ¿no? Entonces parece que 2030 queda mucho tiempo, son 10 años, pues todavía se pueden hacer muchas cosas, pero realmente está ya a la vuelta de la esquina, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros tenemos un papel que jugar en esto, ¿no? Y también un papel y una responsabilidad, ¿no? Decir, oye, es que yo no tengo hijos, pero creo que todos, ¿no?, y la gente que tiene hijos, tampoco me dejará mentir, que pues queremos dejarle un mundo a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues por lo menos igual que el que tenemos ahora, o si podemos un poquito mejor, ¿no? Entonces creo que cada uno de nosotros tenemos, o sea, de verdad una verdadera responsabilidad. Y yo no me gusta tanto Greta como Juan Carlos, pero creo que sí tiene mucho valor lo que hace, ¿no? Y creo que ella ha ayudado a movilizar mucho a la gente y a que la gente que no le interesaba esto, pues por lo menos escuchara, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad porque creo que cada uno de nosotros podemos hacer algo en cada uno de estos ODS, ¿no? Y hemos hablado de reciclaje, pero en todos podemos hacer algo, ¿no? Podemos ayudar a la gente, luchar contra la pobreza, luchar contra el hambre, ¿no? Ayudar a reducir las desigualdades, que es un gran problema en México, ¿no? Entonces yo quería pues acabar invitándoles a que cada uno de ustedes pues piense en su día a día cómo pueden mejorar un poquito más, ¿no? Si todos lo hacemos un poquito mejor, el cambio que se produce es muy grande, ¿no? Y si no saben cómo hacerlo, ¿no?, pues hay una herramienta que se llama, que de hecho lo hace la misma organización que hace esto, que se llama Good Goals, Good Life, o algo así, ¿no?, que te dice cómo cada persona podemos contribuir a cada uno de esos 17 ODS, ¿no? Entonces yo les recomiendo que la busquen en internet, la verdad está buenísima y nos ayuda a entender, oye, pues es que quizá no tengo que utilizar tanto el coche y cuando voy a 20 minutos puedo ir caminando, ¿no?, en lugar de tomar el coche, ¿no? O ese tipo de cosas, o típicos pequeños detalles que realmente hacen la diferencia, ¿no? Listo, muchas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Bien. Los que está haciendo México, habían unos que estaban en gris, pero no venían en la parte de abajo qué significaba. Ahí, pues. No. Entonces, eso significa que todavía, y eso es una buena pregunta, porque otro de los problemas es que a veces los países no tienen indicadores para medir el avance, ¿no? Entonces, el problema con esos es que pues, no se tiene como un track de indicadores para decir pues, estabas mejor o peor que el año pasado, ¿no? Y esto es importante en México, pero es mucho más importante en otros países menos desarrollados. Obviamente, los países de África, si tú tomas eso, la mitad está en gris, ¿no? Y ahí es donde está, o sea, realmente donde están muchos de los problemas, ¿no?, asociados a esto, ¿no? Y eso es una cuestión que otra vez, ¿no?, que quizá no está tanto al alcance de nosotros como personas o como empresas, sino más bien es el gobierno, ¿no?, quien debería pues, tener una metodología, ¿no?, un seguimiento, unas estadísticas para dar este avance, ¿no? Listo. En México, ¿quién determina las acciones a seguir para poder llegar a cumplir con esto? ¿Es exclusivamente el gobierno? Hay una
una mesa de trabajo de los ODS, ¿no? Está el gobierno. La verdad, en otros muchos países la contribución o la participación del sector privado es mucho más fuerte que en México. Yo creo que uno de los problemas es que y nos pasa a todos los latinos, ¿no? O sea, español o mexicano, pues no nos organizamos, ¿no? Cada uno hace un poco ahí la guerra por su cuenta, ¿no? Entonces, en otros países sí el sector privado se ha organizado, cada año recopila indicadores de cómo el sector de bienes de consumo, el sector de minería, el sector de energía contribuye, ¿no? Pero en México todavía no hay esa estructura, ¿no? Entonces, es una muy buena pregunta y la verdad, pues ahí hay una chamba que falta al sector privado. Marc. Un comentario. Nada más como para que nos demos una idea. México igual hay un índice en donde se evalúa el grado de avance de los países en temas de ODS. México en este informe ocupa el lugar 73. Si lo comparamos de 185. Si lo comparamos con otros países de la región, Chile está por encima de nosotros. Colombia también lo está, Ecuador, Uruguay, Brasil. Entonces, eso habla de nuestro rezago también dentro de la región, ¿no? Pueden visitar también esta información en la página de SDG Index and Dashboard y ahí pueden encontrar más información acerca de la posición de México, el grado de avance, qué ODS son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, etcétera, ¿no? Pues, Javier, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a vosotros. Tenemos aquí un reconocimiento para ti. Gracias por tu ponencia que nos aporta mucho. Gracias.